Vamos a entrar en el estudio de la palabra del Señor. Vamos a ubicarnos allí en el libro de Éxodo, capítulo 8, gloria al Señor. Voy a leer desde el verso 8 al verso 11 en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios, y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Gloria al Señor. Continuamos aquí viendo los juicios del Señor contra el pueblo de Egipto. Y en el día de ayer pues dábamos lectura o comenzábamos allí el capítulo 8, donde comienza allí lo que es las plagas, la plaga de las ranas, gloria al Señor. Y vimos allí cómo Moisés entró a la presencia del faraón y solamente él decía lo que Dios le decía que hablara. Le daba la palabra a Faraón y le decía: así dice Jehová, deja ir a mi pueblo. Vemos aquí la forma o la manera como Moisés se dirigía al faraón. En ninguna de estas partes donde hemos leído vemos que Moisés le faltaba el respeto al faraón, sino que le hablaba solamente lo que Dios les decía que dijera. Y él daba la palabra y allí le dijo que si no dejaba salir al pueblo para que sacrificara a Dios allí, le ofreciera sacrificios a Jehová, entonces iba a venir un castigo, aparte de la plaga de la sangre, iba a venir otro castigo que era el de las ranas. Gloria al Señor. Y le dijo que iba a enviar ranas allí en toda la tierra de Egipto, en sus cuartos, en sus cámaras, en su cama, allí donde en su mesa donde comía, allí también donde amasaban, donde preparaban la comida, allí iban a haber rana, hermano. Qué tremendo juicio venía sobre el pueblo de Egipto. Y vemos que Faraón se mantenía en su posición allí. Y cuando él vio que las ranas comenzaron allí a subir, me imagino allí en su cama, en su cuarto, esto debe haber sido muy desagradable, hermano. Pero dice allí que vinieron también los hechiceros del faraón y hicieron también con sus encantamientos salir ranas también. Vemos que el diablo tiene también poder para hacer estas cosas, pero como decíamos ayer, el poder de Satanás es un poder limitado. Y él hizo pues también que sus hechiceros realizaran esta hazaña, y es para confusión también del pueblo. Me imagino que la gente diría: bueno, también nuestros brujos también lo hacen, o sea que esto no es algo más allá de lo que nosotros podemos decir, es verdaderamente Dios. Pero dice aquí en el verso 8, entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Vemos que los hechiceros lograron que viniesen más ranas, pero no tuvieron el poder para deshacerse de las ranas. El enemigo, que el Señor lo reprenda, es así. La Biblia dice que el diablo, el ladrón no vino sino para robar, para hurtar, para destruir. Satanás no tiene la capacidad de sanar, de quitar lo que está dañando. Al contrario, él trae más desgracia. Y vemos aquí que los hechiceros lo que hicieron fue que si habían 200 ranas allí en la habitación del faraón, ahora iban a haber 400. ¡Qué gracia tenía esto! Y entonces el faraón, al ver la cantidad de ranas, me imagino cuando se acostaba allí el faraón, en vez de verle la cara a su esposa, lo que veía era los ojos de las ranas. Uy, hermano, qué feo era esta situación. Y esto le obligó al faraón a llamar. Ahora era él el que estaba llamando a Moisés y a Aarón, los siervos del Señor, estos hombres humildes que cada vez que se presentaban delante del faraón recibían el desprecio de este hombre allí imponente. Pero en esta oportunidad vemos cómo él los manda a llamar y les dice: orad a Jehová para que quite las ranas. Estaba reconociendo Faraón que
sí eran ellos siervos del Señor y que había un Dios sobre todas las cosas. Le estaba rogando, orad a Jehová. Ahora era él el que estaba pidiendo el favor de Dios. Orad a Jehová para que quite estas ranas. Ya me están quitando la paz. Les pido que por favor oren a Jehová. Gloria al Señor. Qué tremenda situación le tocó vivir al faraón, un hombre allí imponente con toda su autoridad, y despreciaba al pueblo del Señor. Eran sus esclavos, no quería escucharlo. ¿Cómo iba a escuchar las órdenes de sus siervos? Pero ahora le tocaba pedirle a ellos que oraran a Jehová para que quitara esta plaga de ranas. Y dice allí el verso 9, y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tu siervo y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Vemos aquí seguidamente cómo Moisés sigue hablando al faraón con todo respeto. Dígnate, tenga usted la bondad, señor faraón, de decirme cuándo quiere que ore por usted y por su pueblo. ¿Cuándo quiere usted que estas ranas se vayan? Usted me dice y yo oro. Estaba diciéndole allí Moisés: reconoce que hay un Dios todopoderoso, Dios el todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, el que tiene la autoridad y el poder hasta sobre usted mismo, señor faraón, muy grandote que es, pero Dios tiene el poder, eres el que puede librarte. Gloria al Señor. Y dice el verso 10, y él dijo mañana. Qué tremendo era este hombre faraón, viendo la angustia, viendo la desesperación de su pueblo, lo desagradable que era habitar allí con todos estos animales feísimos, feas que son las ranas. A mí me dan mucho asco las ranas. Y él ve que Moisés le dice: bueno, dígnese usted, señor faraón, dígame cuándo quiere que ore. Y el faraón viene y dice: mañana. Qué tremendo es el ser humano. Y así hay muchas personas hoy en día que saben que el poder de Dios puede cambiar sus vidas, que Dios puede darles un nuevo amanecer para ellos, y se les predica la palabra del Señor, y cuando se les hace el llamado ellos dicen: sí, yo sé que Cristo puede ayudarme, yo sé que el evangelio es la verdad, pero otro día, hoy no, puede ser mañana que yo le entregue mi vida al Señor. Y continúan allí como el faraón, entre las ranas, entre la inmundicia, entre el pecado, y no toman una decisión. Es necesario que cada uno de nosotros demos un paso de fe y que le entreguemos nuestro corazón al Señor para que Él haga un cambio en nosotros. Nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Aquí se le puso al faraón: dígnese usted de decirme cuándo quiere que ore por usted para que estas ranas se vayan y queden allí solamente en el río donde deben estar las ranas, señor faraón. Y él dijo: pues orarás mañana, Moisés. Que el Señor nos ayude. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Bueno, está bien, faraón, si usted quiere pasar otra noche allí recostado de las ranas, allí arrullado por el canto de las ranas que cantan bien feo, si usted quiere pasar otra noche allí, bueno, vamos a dejarlo. Y conocerás, para que sepas que hay un Dios todopoderoso, Jehová de los ejércitos es su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Y dice allí el verso 11: y las ranas se irán de ti y de tu casa y de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Se hará conforme a lo que tú has dicho, faraón. Mañana oraré por eso. Mañana yo voy a clamar. Faraón reconoció que había un Dios y que también necesitaba la oración. Nosotros necesitamos la oración de los siervos del Señor. Es muy importante. La oración nos conecta con nuestro Dios. No podemos olvidarnos de la oración. Cada uno de nosotros debemos de mantener una vida de oración, y que nuestra oración sea de bendición para aquellas personas que tienen un corazón endurecido. La oración tiene poder para cambiar la situación de cada una de aquellas personas que están a nuestro alrededor. Así que Dios nos ayude a que nosotros no tengamos un corazón duro, sino que seamos sensibles a la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Gloria al Señor, bendiciones, la paz de Dios sobre sus vidas en este hermoso día. El versículo 12 al 15 dicen así: entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas
de las casas y de los cortijos y de los campos, y se juntaron en montones, y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Bueno, vemos aquí que Dios había prometido al pueblo de Israel libertarle de esa opresión, pero el Señor quería darse a conocer tanto a los judíos como a los egipcios que habitaban con ellos. Y dice la palabra del Señor que el Señor tenía todo bien planificado. Dios había dicho que iba a sacar a su pueblo con mano poderosa, con mano fuerte, con señales, con prodigios. El pueblo no iba a salir por la bondad del rey, porque Faraón los iba a dejar salir fácilmente, sino que Dios tenía todo allí. En los capítulos anteriores dice el Señor: yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Aquí vemos el cumplimiento de esta señal, de estas ranas, cómo este río pudo producir una cantidad innumerable, hermano, de ranas, de tal modo que se convirtió en plaga, una situación bastante difícil para los moradores de Egipto, para que conocieran que Dios es real, que Dios hace y que puede pues manifestarse en el ser humano para que el ser humano le conozca. Faraón, viendo tal situación de ranas por donde quiera, por donde miraba, había ranas en las casas, en las camas, en la cocina, en todas partes, hermano. Esto debió ser una situación bastante abrumadora, bastante fuerte, y llamó a los siervos del Señor y para que oraran, pues. Y dice ahí que salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón y clamaron en la hora, en la ocasión que Faraón les había dicho, y dice que clamaron a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón, e hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés. Dios había dicho a Moisés que él sería como Dios para Faraón, y Faraón había entendido pues que había un Dios que le estaba mandando todo esto, y ya no hablaba de una manera: yo no conozco a Jehová, sino que comenzó a pedir y les decía a Moisés y a Aarón: oren a Jehová. Ya le estaba conociendo por nombre, ya estaba sabiendo pues que existía un Dios que podía hacer señales, y dice ahí que Moisés oró pues referente a las ranas, tocante a las ranas, y Jehová pues paró pues todo esto. Y dice que Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Cuando el Señor manda pues estas plagas a Egipto, la mandaba con un propósito: era que le conocieran, eran que los egipcios y los mismos hermanos judíos pudieran conocer al Señor. Y cuando el faraón pues reconocía pues que ahí estaba la mano de Dios, pues usaba sus encantadores, sus magos y todo esto, pero no podían hacer nada en favor de esta situación. Entonces Faraón reconocía, y dice que cuando Moisés oró por esto tocante a las ranas murieron, se fueron de las casas, se fueron de los cortizales, dice ahí, se fueron de los campos y se ubicaron en el lugar que está establecido para ella, que es allí en los ríos, en las partes húmedas donde hay agua. Y dice la palabra del Señor que esta situación fue tremenda, porque todas estas ranas que murieron, dice que se juntaron en montones y apestaba toda la tierra. Aparte de esa situación de incomodidad con las ranas en las casas, en la cocina, en las camas, ahora
resulta ser que hay esta mortandad tan grande de ranas que dice la Biblia ahí que se juntaron por montones y la tierra apestaba. Era un olor bastante desagradable que estaba en ese momento, consecuencia, hermano, de la desobediencia del hombre, de la dureza del corazón de un hombre, de Faraón. Y eso sucede muchas veces en nuestras vidas. Nosotros llevamos muchas veces consecuencias por nuestros actos, nuestras acciones, y estas consecuencias a veces no huelen así como huele la comida, no huele como huele algo mal, pero muchas veces apestan en nuestras vidas estas consecuencias que muchas veces nos traen hasta lágrimas, resentimientos en nuestras vidas por no obedecer a la palabra del Señor. Quiera Dios que cada uno de nosotros, hermanos, obedezcamos a lo que Dios nos manda, lo que Dios nos dice, para no recibir estas consecuencias que recibió la tierra de Egipto. Y en medio de todo esto, lo más terrible de todo esto es el versículo 15, que dice que viendo Faraón que le habían dado reposo, que las ranas habían muerto, quizás ya el hedor no apestaba en medio de la tierra, él volvió a endurecer su corazón y no le escuchó como Jehová lo había dicho. El faraón endureció el corazón, no aceptó la proposición de Dios de dejar salir a su pueblo, endureció su corazón, y vemos más adelante cómo Dios sigue tratando con él, sigue tratando con Egipto, con señales, con milagros, con prodigios en medio de la tierra para que le conocieran. Y es necesario que nosotros abramos el corazón para conocer al Dios verdadero, al Dios que todo lo puede, y no recibir consecuencias drásticas para nuestras vidas, sino que abramos el corazón y le demos entrada a Él. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Dios les bendiga. El versículo 16 al 19 dice así: Entonces Jehová dijo a Moisés: Di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojo con sus encantamientos, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Gloria al Señor. Bueno, aquí estamos viendo ahora la tercera plaga que cae sobre el pueblo egipcio, ¿verdad? Y esta vez no fue como las otras veces, ¿verdad? Que Moisés y Aarón le advertían a Faraón. Esta vez no fue así, sino que la palabra de Dios fue contundente. Les dijo: bueno, Aarón, golpea la vara que tienes, golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojo, ¿verdad? Esta vez no fue advertido el faraón, sino que directamente recibieron instrucciones como Dios le había dicho, y ellos hicieron de una vez, y vino esta plaga, ¿verdad?, de piojo. Esos piojos que cuando comienza el cole, bueno, por lo menos aquí en España, en los colegios, cuando empiezan a minarse, los niños le mandan a uno un papelito para que estén limpiando, que limpiemos a nuestros hijos, porque realmente es fastidioso esa plaga. Y dice, bueno, ahorita con la ciencia que ha avanzado y todo, dice que existe alrededor de 3.000 especies de piojo de diferentes maneras, y hay unos que producen fiebre cuando dejan que se mine mucho, bien sea un ser humano o un animal, pues tienden a enfermarse. Pero en aquel entonces, bueno, dice que se llenó toda esta tierra de piojo, tanto los hombres como los animales. Y ya en ese entonces, bueno, ya los sacerdotes egipcios tuvieron que también parar su ritual, porque eran muy limpios en cuanto a hacer los rituales a sus dioses, pero ya que los animales estaban infectados y ellos también, bueno, ahí ya tuvieron que parar la adoración. Y se dieron cuenta, bueno, de que realmente Dios, el Dios de Israel, era un Dios poderoso, era el Dios real. Ellos mismos, ¿verdad?,
aunque intentaron los hechiceros hacer lo mismo como las otras 2 veces que pudieron hacer con sus encantamientos, con sus mentiras, a hacer lo que Moisés y Aarón habían hecho con las otras plagas. Bueno, ellos creyeron que también con iban a volver a hacer lo mismo, pero por alguna razón Dios no permitió esta vez que ellos hicieran esto, y la razón era para que ellos reconocieran que Dios es el Dios verdadero, y para que ellos entendieran que el poder del maligno al cual ellos servían era limitado, que ellos pudieran reconocer que no hay otro Dios como el Dios de Israel, y que nosotros podamos entender también que aunque las personas sirvan a otros dioses, o bueno, sirvan a Satán en este caso que nosotros entendemos, deban entender que es limitado. El poder de Satanás no es como el de nuestro Dios. Él llega hasta cierto punto, pero el de nuestro Dios es infinito, y Dios quería mostrarle a este pueblo su gran poder y su gran misericordia también para con ellos. Pero dice aquí la palabra del Señor que aunque ya los hechiceros reconocían realmente que era Dios, porque para que le dijeran esto al faraón era porque ya reconocían que realmente Dios era Dios sobre todos los dioses, pero faraón sin embargo no quiso escucharlo. Es cuando más se enojó. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que hay personas que aunque sepan la verdad de algo, el orgullo es más grande para reconocer su error, ¿verdad? Siguen hacia adelante. Yo conocí una persona que le decía a sus hijos cuando estaba equivocado, y sus hijos lo querían corregir, les mandaba callar la boca y le decía: así yo no tenga la razón, ustedes tienen que quedarse callados. Entonces, qué mal es actuar de esa manera, ¿verdad? Uno no puede actuar así, porque empieza uno a mostrar tal vez en su arrogancia, su orgullo, porque las personas que no reconocen su error normalmente sienten orgullo, no quieren que las personas se den cuenta que ellos se han equivocado, como que si fuesen perfectos, y ninguno de nosotros somos perfectos. Cuando nosotros reconocemos nuestros errores, cuando reconocemos nuestras actitudes, bueno, eso hace que seamos mejores personas. Pero aquí el faraón no quiso reconocerlo, ¿verdad? En medio de todo ese sufrimiento que estaban teniendo, hasta él mismo lo estaba teniendo, porque no era exento de esto, pues no quería reconocer. Y así mismo en las personas, ¿verdad? Hay enfermedades donde ya Dios se los pone, enfermedades terminales, como decirlo así, y en el fondo tal vez no es castigo, es para que tú reconozcas que realmente hay un Dios que te ama en medio de todo el sufrimiento, del dolor que puedas vivir económicamente, el dolor familiar, el dolor de una enfermedad. Dios lo permite para que reconozcas que tú necesitas de Dios, y sobre todo para salvar tu alma, para que entiendas que esta vida que tienes aquí en la tierra, esto es pasajero. La verdadera vida está después de la muerte, y Él te está brindando la oportunidad de reconocerlo a Él. Pero en medio de eso hay personas que están críticamente mal, ¿verdad?, de salud o cualquier otra cosa que los afecta, y no quieren reconocer la bondad de Dios. Van los hermanos cristianos o personas que conocen del Señor a hablarle de este Dios, del Dios que nosotros servimos, y sin embargo endurecen su corazón. También tuve la oportunidad de conocer a una persona, ¿verdad?, a un familiar de mi esposo, que estaba en el lecho de su muerte, y mi cuñada le hablaba de Dios, le hablaba de que se arrepintiera, y estaba a punto de morir. Y sin embargo esta persona no quería reconocer del Señor. Murió muy joven y no quería aceptar al Señor, se quedaba seria, callada, y era una persona muy amable, la conocí así, y estas cosas a mí me sorprendieron cuando no quería reconocer que realmente Dios era su Salvador, y que si estaba en esa circunstancia, bueno, lo que tenía que era aceptar al Señor para irse al cielo. Y su corazón estaba endurecido para con eso. Y uno se sorprende cómo las personas se portan de esta manera. Y es otra cosa, porque el enemigo, no hay otra manera de que el enemigo endurezca su corazón. Se sienten dolidos, a veces se sienten mal contra Dios, porque ahí sí existe Dios. Cuando tienen dolor o cuando le ha pasado algo, se la agarran contra Dios, y para ellos su enojo es contra Él, y no lo voy a aceptar, y no entienden que el mismo daño se lo están haciendo ellos mismos. Entonces hoy Dios te dice que reconozca que Él realmente es tu Dios. Estos hechiceros reconocieron que realmente Dios era Dios. Decían: esto no es otra cosa sino el dedo de Dios. Entonces, que usted también pueda reconocer de que Dios lo ama. Dios no está permitiendo estas cosas para lastimarlo, porque no lo quiere o porque lo quiere ver sufrir, no.
Al contrario, Él quiere salvarlo y quiere redimir su alma para que tenga una mejor vida. Entonces debes aceptar al Señor, debes reconocerlo para que puedas ser salvo y seas liberado y puedas librarte de todas estas cosas que están predestinadas para Satanás y sus demonios. Dios te ama, Dios te quiere en medio de todo y lo hace porque quiere salvarte. Que Dios te bendiga y Dios te guarde. Dios les bendiga, amados hermanos, la paz de Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Vamos a continuar versos 20 al 23, dice así en el nombre del Señor. Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén, en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, vemos qué terribles son estas plagas, allí como decimos las plagas de Egipto, ¿no? Cuando queremos hablar de algo terrible, siempre quedó para la historia. Aún los ateos tienen que hablar de estas plagas porque fue algo que quedó allí escrito. Y nos dice ahora que Dios vuelve ahora a mandar a Moisés a hablar con Faraón y a decirle que vendrá una cuarta plaga. Ya vemos que las tres plagas, a pesar de los terribles que han sido, Faraón aún así siguió endureciendo su corazón. Sabemos que también esto venía de parte de Dios porque era necesario que Egipto y el mundo entero supiera del poder de Dios, que Dios es grande y poderoso, ¿verdad? Entonces le vuelve a decir que si no deja ir a su pueblo, iba a enviar sobre ellos, sobre sus siervos, sobre sus casas, sobre todos ellos, iban a venir, dice, toda clase de mosca. Ojo, toda clase de moscas. Imagínense cuántas clases hay. Yo no sé cuántas hay, pero me imagino que hay muchísimas. Y asimismo la tierra donde ellos están. Algo que me llama la atención en cuanto a las moscas, que dice que los egipcios en la antigüedad, ellos condecoraban con una orden que se llamaba la orden de la mosca dorada, ¿no? Y ellos se lo daban a los mejores soldados porque para ellos la mosca era un signo de perseverancia, de determinación, porque así como la mosca, cuando ellos van a la batalla y hay mucha sangre, las moscas están allí y aunque las espanten, ellas siguen allí perseverando. Entonces, cuando había un buen soldado y lo querían condecorar, lo condecoraban con esa orden. Pero curiosamente, aquellas cosas que vemos que adoraban ellos, porque yo era muy idólatra, vino a ser entonces ya una plaga. No es lo mismo unas cuantas moscas que un enjambre de moscas, aquellas moscas que dice que una mosca puede producir hasta más de 100 enfermedades, fiebre y unas cuantas infecciones, tifoidea y cuantas cosas. Entonces imagínense, amados hermanos, que esta plaga no solamente iba a ser molesta. Imagínense, ahorita aquí en España, la época del verano, es la época donde hay moscas, y eso es horroroso, amados hermanos. Yo me la paso con el matamosca para arriba y para abajo. Ahora sí digo que no pueden decir de mí que no mato una mosca, porque todos los días estoy matando moscas. Y eso que son una, dos, tres, cuatro que se aparecen y yo las mato. Ahora imagínense lo que es una plaga de moscas, amados hermanos, que de verdad que las moscas son súper molestas. Y aparte de eso, son tan cochinas, ¿verdad? Que a uno le da asco. Porque yo creo que miedo no le tenemos a una mosca, pero sí nos da asco, porque ellas ponen los huevos, hacen caca allí en los lugares donde se paran, toda la inmundicia que llevan en sus paticas la van dejando por ahí, qué sé yo. Entonces, es un animal que tiene mucho peligro, tanto para la salud como también es molesto. Y esto le envió el Señor a ellos. Pero algo impresionante ocurre en esta plaga, y es que Dios hace una diferencia entre su pueblo y Egipto, lo que nos da a entender que las otras plagas posiblemente sí afectaron también al pueblo de Israel.
En cambio, en esta dice el Señor que Él iba a hacer una diferencia entre su pueblo y Egipto, ¿verdad? Le dijo que iba a apartar la tierra de Gosén en la que habitaba su pueblo para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y es lindo, amados hermanos, cuando vemos que Dios hace una diferencia. Fíjense que hay muchas situaciones, amados hermanos, de las cuales nosotros los cristianos no estamos exentos. Sí, estamos en esta tierra. Fíjense, por un ejemplo, la pandemia. La pandemia, sabemos, amados hermanos, que todas estas cosas vienen por causa de la desobediencia del ser humano, por causa de la dureza del corazón, porque la gente no quiere volverse a Dios, están como Faraón, a pesar de las pruebas, no quieren volverse a Dios y a veces cuando vuelven pasa como las ranas, cuando ya se les quitaron, entonces ya la gente vuelve otra vez al mundo, ya cuando Dios les hace el favor, cuando Dios les hace el milagro, cuando ya ven la respuesta, vuelven a su mundo y esto sigue pasando, ¿verdad? Entonces esta pandemia, fíjense que no ha hecho diferencia, amados hermanos, entre cristianos y no cristianos. Y usted se puede ver que cada día, incluso muchos siervos del Señor han fallecido y siguen falleciendo, lamentablemente. Entonces vemos que así como algunas plagas afectaron tanto al pueblo de Israel como a los egipcios, llegó un momento donde Dios hizo una diferencia y Dios dijo, no va a sufrir mi pueblo esta plaga. O sea que hay algunas que quizás nosotros vamos a tener que de alguna manera tener consecuencias y va a haber otras donde Dios nos va a librar. Y esto es lo que él le dice aquí. Dice, pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Y siempre Dios hará una diferencia. Porque fíjense, amados hermanos, que aunque algunos cristianos hayan sido afectados por el COVID, yo siempre pienso que nada ocurre si Dios no lo permite, amados hermanos. Dios sabe por qué suceden las cosas. No podemos enfadarnos con Dios, no podemos reclamarle a Dios por qué pasa esto, por qué la iglesia de Cristo tiene que pasar por esto. Vendrán otras situaciones peores todavía a esta tierra y Dios va a librar a su pueblo. Y aún así, en medio de esta pandemia, Dios nos ha librado, amados hermanos. Algunos pues han sido tocados, otros no, o quizás mañana o pasado les puede pasar. Pero lo importante es que nosotros sabemos que no es tanto lo que ocurre en nuestro cuerpo, sino lo que ocurre en nuestro interior, en nuestro corazón. Si nosotros estamos bien con Cristo, amados hermanos, y nos llegó el día de la muerte, no hay problema. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No le tenemos miedo a la muerte, pero sí sabemos que Dios hace una diferencia entre su pueblo y el mundo, amados hermanos. Dios nos ama, Dios nos cuida, Dios le hace ver al mundo la diferencia, porque aunque nosotros podamos ser afectados, por ejemplo, por la pandemia, no tenemos la misma actitud, no tenemos la misma forma de pensar que tiene el mundo. El mundo quizás dice cuántas cosas, pero nosotros estamos confiados en el Señor, oramos a Dios, tomamos las medidas necesarias, pero no estamos desesperados, no estamos como los que no tienen esperanza, porque nosotros sabemos que nuestra esperanza está en Dios y que Dios cuida de nosotros. Así que, amados hermanos, aquí Dios nuevamente le envía esta plaga a Faraón, y lo más tremendo es que él era el que endurecía el corazón, pero todo el pueblo llevaba las consecuencias. Muchas personas endurecen su corazón y su familia está llevando las consecuencias. Quizás muchos gobernantes están endureciendo el corazón y el pueblo está sufriendo las consecuencias. Por eso, amados hermanos, como cristianos, siempre estoy haciendo la invitación a que oremos, a que clamemos al Señor y pidamos misericordia por nuestros gobernantes para que ellos tomen las decisiones correctas, porque las decisiones que cada gobernante tome, la decisión que cada líder tome, la decisión que cada padre de familia tome va a afectar a la familia, va a afectar a la ciudad, va a afectar a la nación. Por eso nosotros, los que conocemos a Dios, los que estamos en luz, debemos clamar y pedir misericordia por esas personas para que Dios toque el corazón y para que cambie esos corazones de piedra por corazones de carne, amados hermanos. Eso es lo que nos corresponde a la iglesia en este tiempo. Así que debemos convertirnos en esos intercesores, amados hermanos. Oremos por esos faraones que tenemos a nuestro alrededor para que sean sensibles a la voz del Señor, para que la humanidad entienda, amados hermanos, que esta pandemia y que todas estas cosas que estamos viviendo es por la dureza del corazón del ser humano, pero que todo aquel que se vuelva a Dios, Dios tiene misericordia
misericordia de él o de ella. Cada día Dios nos da una nueva oportunidad, así que si hay alguien que está oyendo estos matutinos y todavía ha endurecido su corazón, el Espíritu Santo sigue hablando a tu corazón y diciéndote que debes rendirte, que debes doblegarte, porque contra Dios nadie puede. Dios le demostró a través de estas plagas a Egipto que Él es poderoso. Fíjense que estas plagas ya no pudieron replicarlas los magos y toda esta gente, porque aunque el poder de Satanás es grande, mucho más grande es el poder de Dios. Ellos pudieron crear más plagas, pero no pudieron quitarlas, no pudieron quitar ninguna de esas plagas hasta que Dios se las quitó. Entonces Dios les demostró a Egipto lo poderoso que es Él y nos sigue mostrando que su poder sobrepasa todo entendimiento. Que Dios me les bendiga y que Dios me les guarde. Gloria a Dios. Dios les bendiga, mis amados. Seguimos en Éxodo capítulo 8, versículo 24 al 27, y dice de la siguiente manera: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de su siervo y sobre todo el país, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaríamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Gloria a Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Este tema, bendito sea el Señor. Se viene hablando, ¿verdad?, acerca de estas plagas, bendito sea el Señor. Casi la 4ª, 5ª plaga, ¿verdad?, sobre esta nación. Y es tremendo, ¿verdad? Hay un dicho por allí popular, ¿verdad?, que el único animal, ¿verdad?, que tropieza con la misma piedra es el ser humano, bendito sea el Señor. Y podemos ver, ¿verdad?, en este caso acerca de Faraón, un líder, una persona que tenía autoridad, poder, pero un corazón allí ciego, un corazón, ¿verdad?, vamos a decir, enmudecido a la voz del Señor, bendito sea la gloria de Jesús. Viendo, ¿verdad?, allí a sus 2 siervos, a Moisés y a Aarón, ¿verdad?, con esa palabra de poder, con esa palabra de parte del Señor, pero esta gente endurecida. Si usted por un momento analiza, hay un momento, ¿verdad?, en nuestras vidas y etapas en nuestra vida que también sucede esta situación en los problemas, hermano. Tropezamos y de pronto está el consejero de Dios, de pronto está el pastor, está la persona allí que de repente está batallando por nosotros, vamos a decir, en el ámbito espiritual, porque hay gente, ¿verdad?, que intercede, hay gente que están clamando, que de pronto usted no lo ve figurando, pero hay gente que está orando de una manera tremenda a favor de la humanidad, a favor de las almas, a favor de la situación que estamos viviendo. Pero no escapa, ¿verdad?, en este caso el momento de este hombre, ¿verdad?, de Faraón. Y dice allí: y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa de Faraón, sobre las casas de su siervo y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ella. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y le dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra, bendito sea el Señor. El hombre parecía, ¿verdad?, que de pronto había doblegado allí por un momento, ¿verdad? Ya manda a llamar a Moisés, manda a llamar a Aarón, ¿verdad?, a los líderes del Señor, a los instrumentos de Dios. ¿Para qué, hermano? Para que hagan, ¿verdad?, el favor que tienen que hacer para eliminar esa plaga. Pero este hombre le pone allí como condiciones, bendito sea el Señor. Pero Moisés camina adelante y le dice: y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificaremos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrarían. Como hablaba nuestra hermana pastora Sandra, ¿verdad?, la mosca para ellos era algo importante, bendito sea el Señor. Y no se podía mezclar allí, hermano, las cosas de Dios, ¿verdad?, con las cosas de los egipcios, de las tinieblas, como decimos, ¿verdad? Dios no puede compartir su gloria con nadie, bendito sea el Señor. Pero Moisés le dice allí en el 27: camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él
nos dirá, bendito sea el Señor. No era allí en Egipto, era fuera de Egipto, bendito sea el Señor. Nosotros como iglesia del Señor tenemos un lugar donde nos reunimos, tenemos un lugar donde invocamos, donde glorificamos el nombre del Señor. Por eso es importante entender también, tocando este punto, acerca cuando nos tenemos que reunir como iglesia, hermano, no dejando de congregarnos, como dice la palabra del Señor. Hay un lugar específico, la casa de oración, donde el Señor, verdad, derrama su bendición. Y allí, verdad, vemos cómo el Señor le había indicado a Moisés que no era allí, era 3 días de camino, bendito sea el Señor. Pero Faraón se había encaprichado, verdad, en sí que lo hicieran allí mismo en Egipto, pero no es como dice el hombre, hermano, sino como determina Dios, bendito sea el Señor. Entonces es una lección para nosotros en este tiempo, mis amados. El problema, la dificultad va a estar allí siempre apegada. ¿Para qué? Para el crecimiento de nuestras vidas. Y cierro con esta anécdota, ¿verdad? Yo pensando en el día de ayer acerca de esas personas que hacen la cacería, ¿verdad? Ellos siempre tienen un número de perros, ¿verdad? Numerosos, bastantes perros, ¿verdad? La gente que sabe del campo, ¿verdad? Y bueno, sabe cómo es este negocio. De pronto el amo, el dueño, ¿verdad? De ese hato, esa finca, anda un caballo, anda un animal, ¿verdad? Moviéndose de un lugar a otro buscando alguna presa. Y los perros andan para arriba y para abajo revisando, hermano. Y yo, ¿verdad? Hacía semejanza a esta cosa, ¿verdad? Por ejemplo, los perros representan los demonios. Esa presa, ¿verdad? Que está buscando ese hombre, ¿verdad? Somos a veces nosotros, bendito sea el Señor. Entonces, que el Señor nos ayude, hermano. Que no esperemos el momento difícil. Que no esperemos, ¿verdad? Que el Señor permita que los demonios nos ataquen para nosotros hacer el trabajo en el Señor. Sino que inmediatamente cuando Dios envía a sus ministros, Dios habla a través de sus instrumentos, nosotros podamos obedecer, ¿verdad? Nosotros nos podamos poner a la par del Señor. De pronto se ha abandonado el Capernaum en este tiempo. Hay tiempo para reconciliarnos, es tiempo de buscar al Señor, pero no esperemos, hermanos, que nos venga una plaga, que nos venga otra plaga, que nos vengan los problemas para nosotros comenzar a hacer el trabajo del Señor. Hay gente que como que le gusta de esta manera, hermano, le gustan los problemas para poder arrancar. No, hermano, si ya hemos salido de ese problema, vamos a ponernos a cuenta con el Señor, vamos a afilar, ¿verdad? Nuestras armas allí al trabajo, a la puntería, ¿verdad? Que es la obra del Señor, al compromiso que tenemos de parte de Dios. Y no nos vaya a tocar, ¿verdad? Como este hombre, como Faraón, por su capricho, por endurecer su corazón, no solamente sufría en lo suyo, sino también el pueblo Egipto, bendito sea el Señor. Entonces, en este tiempo nosotros vamos a reflexionar, bendito sea. Si estamos fallando, hermano, acordémonos que también los que vienen atrás nuestro también van a tomar parte de ese fracaso, esa falta, por capricho nuestro, no, hermano. Vamos a apartarnos, vamos a analizar por un momento y volvámonos al Señor para la gloria de su nombre. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en el verso 28. Dice: dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Orad por mí. Bueno, vemos aquí todas estas plagas que estaban sucediendo en Egipto, ¿no? Y aquí Faraón reconocía el poderío de Dios, ¿no? Reconocía quién era Dios y le dijo al pueblo que está bien, que fueran, pero que no fueran más allá. Faraón no quería perder, como quien dice, el pueblo de Israel, porque había sido provechoso para Egipto, ¿no? Egipto se había adueñado de Israel, ¿no? Y lo habían hecho esclavos. Y resulta que claro, o sea, Faraón no quería dejar esa oportunidad, ¿no? Y por eso les digo que fueran, pero que no fueran más allá, o sea, que solamente fueran los 3 días que ellos habían dicho, ¿no? Y esto me llama también la atención por el tema de que cuando nosotros estamos en el mundo, somos esclavos del mundo, esclavos del pecado. Y el enemigo es como ese faraón, ¿no? Y como que no nos quiere soltar. Él se cree dueño de nosotros, ¿no? Y eso no es así. Cuando nosotros venimos a Cristo, la palabra del Señor dice que nosotros somos nuevas criaturas, que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros tenemos una libertad
somos libres del pecado, libres de la maldad. Entonces ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros. Así que el pueblo necesitaba salir de ese yugo de esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y el faraón no quería dejarlos, pero el faraón reconocía quién era su Dios, el Dios de Israel. Él sabía quién era, él sabía que ese Dios tenía mucho poder, ¿no? Ya él había visto, ¿no?, lo que había acontecido con las plagas anteriores y sabía que el Señor tenía el poder de quitar esas plagas. Y vemos como que tal vez Faraón, tal vez no, engañó a Moisés, ¿no? Le hizo creer que sí, que bueno, que fueran y volvieran. Pero resulta que no era así, habían intereses de por medio, ¿no? En Faraón. Y luego dice que con tal que no vayáis muy lejos, orad por mí. O sea, que Faraón sabía quién era el Señor, ¿no? Pero también muchas veces nosotros queremos condicionar al Señor, ¿no? Entonces queremos como que, bueno, sí, yo vengo a los pies de Cristo, pero sigo con ese pecado por allí que pienso yo que no está mal, ¿no? Y entonces a veces vivimos una doble vida, ¿no? O sea, estamos en Cristo o decimos que somos hijos de Dios, que somos cristianos, pero hay pecados en nuestro interior. Hay ese Egipto todavía allí que no hemos sido libertados por completo. Entonces debemos tener mucho cuidado, mis amados hermanos, cuando nosotros decidimos llegar a Cristo o volver a Cristo. Nosotros somos libres y no podemos seguir siendo esclavos del pecado. No podemos seguir estando en Egipto porque el Señor nos ha libertado, nos ha dado vida nueva. O sea que ya el enemigo no tiene poder en nuestras vidas, sino que ahora es el Señor el que reina en nuestros corazones. Así que no podemos nosotros, como hijos de Dios, seguir haciendo cosas que al Señor no le agradan. No podemos seguir viviendo una doble vida. Si nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nuestra vida tiene que ser transformada y cambiada por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No podemos seguir jugando con el Señor, jugando con el pecado. No es que yo soy hija de Dios, pero sigo teniendo esos pecados por allí ocultos que tal vez no se ven a la vista, pero yo sí sé cómo está mi corazón, yo sí sé cómo está mi vida, si estoy bien delante del Señor o si hay cosas que necesito cambiar. Así que, mis amados hermanos, hay oportunidad de que volvamos a Cristo, de que hagamos las cosas bien, que podamos entender que cuando nosotros venimos a Cristo somos nuevas criaturas. Así que el Señor nos ha hecho libres del pecado, nos ha hecho libres de Egipto. Así que no podemos nosotros estar allá y acá, un pie en el mundo y un pie con Cristo. No, si somos de Cristo, somos de Cristo. Debemos ser radicales, debemos entender que no podemos estar viviendo una doble vida, que no podemos estar haciendo las cosas de una mala manera, sino que si nosotros somos hijos de Dios debemos comportarnos como tal. Debemos buscar a ese Dios maravilloso, debemos entender el amor que el Señor tiene para con nosotros, que nos ha libertado del pecado, del yugo de maldad, de ese pozo cenagoso. El Señor nos ha sacado, nos ha libertado, nos ha hecho nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron. Todo lo que hicimos tal vez en el mundo, todo lo que hicimos tal vez atrás, eso es parte del pasado. Ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Así que si no tienes a Jesús en tu corazón, acéptalo el día de hoy para que el Señor sea libertando tu vida y para que tengas una vida nueva en Cristo Jesús. Que Dios te bendiga y Dios te guarde.
Buenos días, la paz del Señor Jesucristo sea con todos. Paz de Dios. Bueno, seguimos aquí en el capítulo 8, versículo 29 al 32, nos dice: y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de su siervo y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová, y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés, y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Bendito sea el nombre del Señor. Mis amados hermanos, Faraón había endurecido hasta ahora su corazón. Ya Dios se lo había dicho a Moisés, le dijo: pero Faraón no os va a dejar ir, porque yo endureceré su corazón para que no los deje ir, sino por mano fuerte y poderosa, para que él sepa que hay Dios en Israel. Mis amados hermanos, así que Faraón endureció su corazón una vez más, no dejando ir al pueblo de Dios. Cuando se iban las plagas, entonces él cambiaba de actitud, cambiaba de opinión. Hay personas que son inestables en sus decisiones. Hay personas que dicen una cosa hoy y otra cosa mañana. Y a veces, cuando ya no le cree la gente, terminan afirmando sus palabras con juramento, y ni aún así le cree la gente, porque se acostumbran a faltar a sus palabras de tal manera que la gente ya no le cree. Faraón, cada vez que terminaba la plaga, endurecía su corazón. Vino la plaga de sangre sobre los ríos de Egipto, endurecieron su corazón. Vino la plaga de moscas sobre Egipto, endureció su corazón. Vino la plaga de ranas sobre Egipto, endureció su corazón. Ahora vuelve a pedir la oración para que se vayan las moscas. Es un tormento las moscas, y en Egipto hasta el día de hoy hay una plaga de moscas en las ciudades. Mire, de tal manera que ya hay una enfermedad que producen las moscas, se le paran en los ojos a los niños, y ustedes saben ya lo insistente que son las moscas, que aunque le espanten siguen allí, y ya hay una enfermedad que es la ceguera a causa de la infección producida por las moscas. Hermanos, los niños quedan ciegos, comienzan a salirle úlceras en los ojos, llagas en los ojos, pus en los ojos, hasta que esas infecciones le producen la ceguera. Y no solamente eso, ustedes saben qué cantidad de enfermedad hay a causa de las moscas. Hay lugares donde se consume comida en las calles y las moscas están allí parándose sobre la comida, y la gente termina con gastroenteritis, la gente termina con tifoidea, la gente termina con distintas enfermedades estomacales producidas a causa de la infección que trae la mosca. Mis amados hermanos, cuánto estaba sufriendo el pueblo de Egipto, toda una nación sufriendo por la decisión de un hombre. Cuántas cosas estás padeciendo tú, y no solamente tú, sino que haces padecer a toda tu familia. Tu familia está padeciendo enfermedades, escasez, dificultades para sobrevivir.
los hijos se rebelan, se van de casa. Y tú te preguntas, ¿cuándo voy a salir de esto? Y cuando te da la oportunidad el Señor de salir de esa situación, tú alargas. Cuando el Señor te toca, la mejor solución que hay es volverse a Dios, es entregarle su vida al Señor. Y el Señor toca tu corazón, te llama y tú siempre pospones tu llamado para otro día. Hoy no, mañana, tal vez luego. Tengo toda la juventud por delante y no sé si voy a cumplir, mejor me lo pienso bien y otro día será, pero hoy no. Pero la Biblia nos enseña que no nos jactemos del día de mañana, porque cada día trae su propio afán. Dice, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación, mañana no tenemos el control de mañana. Puede ser que mañana sea demasiado tarde. Por eso a ti que en esta mañana estás allí, toma tus decisiones, tanto a los amigos que no le han entregado su vida al Señor, que viven su vida a su manera. Hoy el Señor te dice, ven hijo mío, dame hoy tu corazón. Y aquellos hermanos que por la terquedad, por la necedad de no obedecer a Dios, siguen atrayendo sobre sí ruinas y desgracias, a esas personas el Señor les está llamando a que se paren en los caminos, a que pregunten por la senda antigua, a que pregunten en qué momento se desviaron, dejaron de hacer lo que Dios había ordenado y comenzaron a hacer su propia voluntad y volver otra vez al camino. Es en ese momento en que tú vuelvas, en que decidas volver, que la ruina, la desgracia, las plagas se irán de tu vida. Comenzarán a desaparecer y llegará el momento que te darás cuenta que ya no están, ya no están. Aquella mujer que iba a ser apedreada, la acusaban de adulterio y la tiraron a los pies del Señor y le dijeron, Moisés mandó que la mujer que fuera sorprendida en adulterio fuese apedreada. Jesucristo le dijo, el que de vosotros esté sin pecado, arroje la primera piedra. Y aquellos hombres acusados por su propia conciencia se fueron. Jesús levanta su cabeza y mira a la mujer allí postrada en el suelo y le pregunta, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Y la mujer miró a los lados y no vio a ninguno y respondió, Señor, se fueron, se fueron. Y Jesús le dijo, yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Esa es la solución, para que no vuelvan cosas peores, para que no vuelvan situaciones difíciles, para que no te encuentres repitiendo las mismas cosas año tras año. Vuelve otra vez al camino del Señor y no peques más. No vuelvas a entrar en esos hábitos de los que Dios te libertó. No vuelvas a hacer las mismas cosas, las adiciones y las cosas malas que has estado haciendo. Vuélvete a Dios. Tú conoces, tú sabes cuál es la situación. Porque cuando nosotros sentimos que la situación se nos vuelve adversa, como quien va contracorriente, inmediatamente el Señor abre tu corazón para que entiendas el por qué están sucediendo estas cosas en tu vida. Así que vuélvete a Dios en este momento. Mañana puede ser tarde, mañana puede ser nunca. Dios tiene la solución. Dios tiene el escape para tu vida. Faraón sabía por qué causa habían esas plagas, por qué causa las moscas, por qué causa la cantidad de infecciones que estaban padeciendo. No era una sola plaga, eran muchas que acompañaban aquella plaga de mosca. Y Faraón sabía qué hacer. Faraón sabía dónde estaba la solución, pero no la buscaba porque resistía. Hasta que mandó a llamar a Moisés y le dijo, Moisés, ruega por nosotros, ora por nosotros para que se vaya la plaga de mosca. Y les dijo, yo os dejaré ir a ofrecer vuestro sacrificio al desierto,
pero no vayáis más de aquel lugar de donde habéis dicho. Dijisteis 3 días de camino, que no os paséis de los 3 días. Hermano, poniéndole condición al pueblo. Él sabía dónde estaba la solución. Así que tú sabes dónde está la solución de tu sequedad, de tu desierto, de tu soledad. ¿Dónde está la solución? Está en Dios. Y está en volverse a Dios, a la senda antigua, a la obediencia, a hacer lo que tienes que hacer. El hijo pródigo, allá en el chiquero alimentando los cerdos, deseaba saciar su vientre con la comida que le daba a los cerdos, deseaba comer algarroba, pero no se lo había ganado todavía. Allí, cuando se vio en la miseria, reflexionó, reaccionó, recapacitó y dice que volvió en sí. O sea, se dio cuenta de la situación que estaba viviendo y dijo: tantos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Entonces tomó la decisión, dijo: me levantaré, y se levantó. Iré a la casa de mi padre, y comenzó a caminar y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros, pero tenme contigo, papá, en casa. Iba practicando en el camino. Cuando llegó a casa, encontró que el padre estaba allí en la ventana mirando a lo lejos, esperando ver el retorno de su hijo antes de morir. Allí el hijo se echó a sus pies, pero el padre lo levantó y le dijo: tú eres mi hijo, te habías muerto y has resucitado, te habías perdido y has sido hallado. Mandó a matar el becerro gordo, mandó a vestirle con ropas nuevas, mandó a ponerle anillo en su dedo, símbolo de los dones que retornan. Los dones de Dios son irrevocables. El hombre condena, el hombre no perdona, el hombre cree que a la persona cometer un error ya está condenado para toda la vida, perpetuamente. Pero Dios es grande en misericordia y seguramente esa persona, si fuera él, pediría para él otra oportunidad. Por eso el hijo pródigo la tuvo, el padre se la dio. Hermano, Faraón sabía en qué momento tendría la solución, en el momento que él hablara con Moisés y dejara ir al pueblo. Porque si le decía a Moisés de que orara por él y no cumplía con sus palabras, esa plaga se iba, pero vendría otra. Si tú no obedeces a Dios y les prometes a Dios servirle, y Dios va a solucionar. Dios se va a llevar lo que te está agobiando, Dios va a quitarlo de en medio. Pero si tú no perseveras, si tú no permaneces en esa decisión y le cumples a Dios, vendrán cosas peores, vienen más plagas, te están rodeando las plagas, te está rodeando el diablo. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que si no te agarra una, te agarra otra. La solución de que esas plagas no toquen tu morada es que permanezcas en el Señor. La Biblia dice: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Es un escudo el Señor alrededor de nosotros. Como Jerusalén está rodeada de montes, así Jehová está alrededor de su pueblo. Así que cúmplele a Dios, vuélvete a Dios. Ya tú sabes dónde está la solución. Faraón le dijo: ora por nosotros. Los voy a dejar ir, pero que no vayan más allá de los límites que han dicho. Y Moisés también le puso la condición. Le dijo: yo voy a orar por ti, pero no hagas como las otras veces. No te vuelvas a descarriar, no te vuelvas a apartar de la verdad. ¿Cuántas veces llevamos orando por ti y te reconcilias y te descarrías? Vuelves al Señor y te aburres y te vuelves al mundo otra vez, al pecado, a las mismas adicciones. No vuelvas a hacer eso. Faraón le dice:
le dice Moisés a Faraón, mira que cumplas, no vuelvas a endurecer tu corazón, no vuelvas a resistir al Señor como las otras veces. Y Faraón le dijo, sí, esta vez voy a cumplir, esta vez sí, créeme Moisés, esta vez es la verdad. A lo mejor hasta se lo diría, como dicen muchos, te lo juro. Menos mal que el Señor nos dio la orden a nosotros para que seamos personas de palabra, sea vuestro sí y vuestro no. La palabra vale más que un documento, porque hoy se firman documentos ante notarios y le meten unas letras chicas ahí que la gente no suele leer, y cuando viene algún fallo en el contrato, algún incumplimiento, aquellos tramposos se agarran de la letra chica. Es que la letra chica dice, mire, el Señor no tiene letra chica, el Señor cumple su palabra y Él quiere que sus hijos sean personas estables, personas que cumplan, que respalden su palabra con sus hechos, que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no, porque lo que es de más de esto, de mal procede. Así que no juremos ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. No toméis esa mala costumbre de algunos países donde van que la gente afirma todo con el juramento. Y que se muera mi hijo, y que se muera mi madre, porque se va a morir, porque no te mueres tú. Mira, cumple la palabra, cumple lo que tienes que hacer en el nombre del Señor y verás que todo te saldrá bien. Apenas Moisés se apartó de Faraón, oró a Dios y las diversas moscas se fueron. Habían especies habidas y por haber, habían especies de todas las clases, moscas grandes, moscas pequeñas, moscas verdes, moscas asquerosas. Allí estaban, toda la asquerosidad llegó a Egipto, pero Moisés oró y se fue la plaga. Se fueron las moscas, todas se fueron, no quedó ni una, para demostrar Dios que Él es grande y que Él tiene poder sobre todos los elementos de esta tierra. Mis amados hermanos, veremos la gloria de Dios, pero permanezcamos. Si usted no quiere que lo mate una plaga de eso, permanezcamos en el Señor, agarrémonos del Señor y Dios nos va a sostener. Dios hizo una diferencia, fíjate la diferencia que hizo. Había moscas en Egipto, había ranas en Egipto. Los pozos de Egipto se convirtieron en sangre, la fuente de las aguas. Pero en Gosén, que estaba dentro de Egipto, allí no llegaba plaga de mosca, allí no llegaba ni una rana, porque Dios hizo diferencia entre el justo y el impío. Dios hace diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. La gente se preguntará por qué a este le va bien y por qué a este le va mal. Se dará cuenta que uno le sirve y el otro no. Hay veces que no conocemos la vida de las personas y nos parece que son justos, temerosos de Dios. Sin embargo, les va mal, todo les sale mal. Y nosotros nos preguntamos por qué Dios permite eso en esta persona. No estamos nosotros para juzgar a las personas y a decir, mire, esto debe ser como aquellos amigos de Job que lo juzgaron. No, no podemos hacer esto. Pero es cierto que Dios conoce los corazones y sabe lo que hay en la vida de cada persona. De puertas adentro, solo ellos y Dios saben cómo está la condición de su vida. Moisés oró, las plagas se fueron, las moscas se fueron, pero Faraón volvió a endurecer su corazón. No dejó ir al pueblo y siguieron llegando las plagas. ¿Cuándo se va a detener? Salgo de Guatemala y caigo en Guatepeor. ¿Cuándo se van a parar esta plaga y esta mala situación? El día que te vuelvas a Dios y permanezca. Hay una palabra muy fuerte que Dios le dice a aquellos que se descarrían y vuelven a descarriarse y vuelven otra vez al Señor. La Biblia los llama perros. La Biblia dice, cuidado de los perros. La Biblia dice, los perros estarán fuera, o sea que no entrarán en el cielo. ¿Pero a qué perro se refiere? ¿A esos perros callejeros o a los perros de raza o a los perros de casa? No,
Se refiere a las personas que vomitan su pecado y vuelven otra vez a tragarse el vómito. Esa es una de las características de los perros, que vomitan y buscan comida por otros lugares, y si no encuentran, vuelven otra vez donde vomitaron a comerse el vómito. Pues permanece tú en el Señor. Sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará la corona de la vida. Sé fiel hasta la muerte. Pasaremos por situaciones difíciles. No es que vamos a ser intocables, no es que no van a llegar las situaciones malas a nuestra vida. Van a llegar, pero la Biblia dice: pasarás por las aguas y las aguas no te anegarán. Por el fuego y las llamas no arderán en ti. Vas a pasar como Sadrach, Mesach y Abednego por el horno de fuego, pero Dios te librará de las llamas. Dios no dejará que seas consumido. Dios estará contigo. Así que, amigo, en este día no sigas en ese mundo de pecado, no sigas de espaldas hacia Dios. En este momento detente en el camino, párate y vuélvete a Dios. Pon la mano derecha en tu corazón. Hoy quiero hacer la oración de entrega. Cierra tus ojos y repite conmigo estas palabras: Dios mío, Dios mío, en este momento yo abro mi corazón para recibir a Cristo. Señor Jesucristo, entra en mi corazón y quédate en mi corazón desde ahora y para siempre. Perdona mis pecados, borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Dame vida nueva. Ayúdame, Dios, a serte fiel, a perseverar, a ser firme en los caminos del Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano Puertas, ¿qué son las primicias y por qué en las iglesias piden eso? Las primicias es la muestra del primer fruto. La Biblia dice que si las primicias son santas, el resto de la masa es santo. Cuando tú le das las primicias al Señor, el Señor bendice tus cosechas, bendice tus entradas, bendice todo lo que haces, porque estás tomando en cuenta al Señor. Y recuerda, Dios es primero.